¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al licenciado Rommel Rodríguez, coordinador del área de macroeconomía y desarrollo de Funde, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Rommel. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá. Por supuesto, vamos a hablar, Rommel, esta noche de la reforma de pensiones que ha sido presentada por las autoridades. Nada menos este día se conformó la comisión en la sesión plenaria que estará analizando el tema en la Asamblea Legislativa. Una reforma pues que tiene muchas aristas diferentes a lo que actualmente, o lo que se tenía proyectado que podría llegar a ser, o lo que actualmente tenemos en el sistema previsional. En términos generales, ¿cómo evalúan ustedes lo que se conoce hasta el momento de lo presentado? Efectivamente, Eduardo. Bueno, primero yo creo que hay que hacer una digresión general, ¿no? Porque habían grandes expectativas con respecto a esta reforma del sistema previsional, expectativas que el mismo gobierno había provocado, ¿verdad? Recordemos que ha venido anunciando esta reforma desde hace un par de años prácticamente, ¿no? Pero no, digamos, ya cuando uno ve los resultados concretos, al menos lo que se conoce a través de las declaraciones del ministro de Hacienda, del señor ministro de Trabajo, del mismo presidente de la República, parecieran no cubrir, digamos, las expectativas que se tenían previamente, ¿no? Primero, el tema orientado a que solamente se va a incrementar 1% la tasa de cotización, ¿verdad? Es decir, que ahorita estamos en un 15%, entonces vamos a pasar a un 16%, ¿no? Entonces, eso será sostenible, realmente nos podrá dar mejores pensiones como ellos indican, ¿verdad? El otro aspecto también importante es el paso de la pensión mínima, de cómo está actualmente, ¿verdad? Un poco más de $300, sí, así es, a $400, ¿no? Correcto. Entonces, esta reforma realmente va a lograr sostener esta cantidad de recursos, que es prácticamente $96 más a la pensión mínima que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, será posible. Y quizás el otro elemento también muy importante es que no queda claro es, por decirlo así, ese juego de que se va a mantener siempre la cuenta de garantía solidaria, pero ya se está indicando de que el seguro, ¿verdad? Y todos los riesgos que antes estaba incorporada en la comisión que se daba a las AFP, ahora va a ir directamente a la cuenta de garantía solidaria. Entonces, hay muchas cosas ahí que todavía se tienen que abordar, ¿verdad? Se tienen que hilvanar. Ya no sea también lo relacionado a los estudios técnicos, los cálculos actuariales, los beneficios de la reforma y obviamente el impacto fiscal de la reforma, ¿verdad? Especialmente cuando el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo han dicho que ya no ocuparán más, el Estado ocupará más el fondo de pensiones para financiarse. Entonces, ¿qué van a hacer con el fideicomiso de obligaciones previsionales? Entonces, surgen todas estas preguntas, ¿no? que creo yo que tenemos que estar pendientes todos y todas para abordarlos. Ahora, para ti es un tema de mediano y largo plazo, si va a alcanzar la plata para elevar a $400 la pensión mínima y la sostenibilidad de dónde se obtendrían los fondos, es decir, del 1% que va a aportar más el patrono, el tema de que dijeron que se estaría básicamente también, aparte del aporte del patrono, el tema que se pueda generar también abarcando más sectores que puedan ser incorporados. El sector informal, por ejemplo, es una apuesta, dijeron, buscar primero que se formalicen y luego que coticen, es decir, hacer más grande el universo de los cotizantes, entre otras apuestas que tienen. O incluso algunos dicen amarrarlo al mismo presupuesto general de la Nación, donde debería estar una partida destinada para ello. Correcto. Sí, ya cuando uno lo ve con respecto a las dimensiones de una reforma del sistema previsional, es ahí también donde van surgiendo unas dudas, precisamente como usted indicaba, el tema de la suficiencia de la pensión. Obviamente las personas que actualmente tienen una pensión mínima y ahora pues se les indica y se les anuncia que van a tener $400, es una noticia positiva, ¿verdad? Obviamente.
También aquellas personas que tienen un salario mínimo y que están próximos a jubilarse, y ya el gobierno está también apresurando la reforma. Bueno, dicen que hasta la quieren aprobar lo más pronto posible, ¿no? Entonces, tener 400 con respecto a los 365 que reciben de salario mínimo es definitivamente una ganancia. Pero precisamente ahí es donde está la pregunta que usted indica. ¿Será esto sostenible en el mediano y largo plazo? Es decir, ya tenemos un déficit actuarial, eso no se terminará traduciendo en todavía un déficit actuarial más grande, y precisamente ahí viene la pregunta, si ese déficit actuarial va a ser cubierto con transferencias del presupuesto, ¿no? Entonces, allí es un tema muy importante porque, por decirlo así, debemos de tener cuidado todos y todas, ¿verdad?, los ciudadanos, que no nos estén dando, como por decirlo así popularmente, gato por liebre. Es decir, realmente el gobierno se puede hacer cargo del déficit haciendo transferencias desde el presupuesto, pero el presupuesto, ¿quién lo financia? Lo financiamos todo a través de nuestros impuestos. Entonces, puede generarse este desequilibrio actualmente, ¿no?, por estas pensiones altas que se van a dar, y después, para cubrir este desequilibrio, ¿verdad?, actuarial, pueden hacerse transferencias desde el presupuesto, lo cual nos va a llevar a una mayor presión tributaria. Entonces, esas cosas también se tienen que discutir y se tienen que analizar también. Ahora, Rommel, en cuanto a este tema específicamente, en los montos actuariales, algunos dicen debe de hacerse este análisis, porque el gobierno fue claro y dijo no se va a subir la edad de jubilación para hombres ni para mujeres, no se va a tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, los que anticiparon el 25% no van a tener que devolverlo, no van a tener que trabajar más, obviamente recibirán una pensión menor, decía, pero habían puesto como varios candados a la posibilidad de que se pueda mantener esto, sea sostenible en el tiempo. Por lo menos eso han dicho los funcionarios. Debe ser parte esto del análisis que se va a abrir en la comisión respectiva en la Asamblea. Definitivamente, o sea, tanto el proyecto de ley, ¿no?, que está allí pues ya elaborado, me llama la atención que hagan el proyecto de ley antes del análisis actuarial. Debería de ser, a nuestro juicio, al revés, ¿no? Primero hacer los cálculos actuariales y en función de eso, ¿verdad?, ir perfilando ese proyecto de ley para que esté armonizado, pero bueno, por las razones que sean, el ministro de Hacienda ha indicado que todavía no está y que lo van a presentar posteriormente. Pero también un elemento muy importante es no quedarse única y exclusivamente con el análisis actuarial, sino que ver los impactos fiscales que esto va a tener, ¿verdad? Porque, como les decía anteriormente, al hacerse el análisis actuarial, dependiendo se reduzca este déficit o se incremente, el papel del presupuesto es clave para, por ejemplo, darle sostenibilidad a la cuenta de garantía solidaria, que según estimaciones actuariales del gobierno anterior, ¿verdad?, entra en déficit ya en el año 2027 y 2028, y ahora le vamos a dar un cargo adicional que es el seguro, ¿verdad?, porque así han indicado las autoridades de que ya el seguro no se va a encargar, en este caso, de lo que nos quitan del 1.9% que va dirigido hacia las AFP, que es la Comisión por Administración de las AFP y lo relacionado al seguro, sino que esto irá direccionado a la cuenta de garantía solidaria. Entonces, eso también es importante verlo, porque eso indicaría que si no hay cambios más importantes en la cuenta de garantía solidaria, esta podría entrar en déficit incluso antes, o sea, no en 2026, 2027, sino que en 2025, por ejemplo, 2024. Y de allí también falta ver un elemento muy delicado, y es que el mensaje, obviamente es un mensaje político, también tenemos que reconocer todos y todas que estamos en un contexto preelectoral, ¿verdad? Y yo creo que el segmento meta del mandatario, tengo que decirlo, ¿verdad?, es ese grupo que tiene esa pensión mínima, ¿no?, y que ahora se le promete que va a tener $400 de pensión mínima. Pero también las autoridades han dicho de que va a incrementar la pensión de todos los demás. Es decir, no solamente la pensión mínima va a aumentar, sino que también todas las demás pensiones, y dice que se van a aumentar en un 30% aproximadamente. Entonces, eso realmente es de hacer números finos, ¿verdad? Y si esto realmente es sostenible, porque un incremento de 30% es una cifra considerable, y eso pues podría estar drenando todavía una mayor cantidad de recursos del fondo de pensiones, ¿no? Ahora, esta derogatoria que se buscaría hacer
lo han dicho las autoridades del Fondo de Obligaciones Previsionales, ¿qué podría implicar? Ahí, pues, como le decía anteriormente, hay mucha tela que cortar, ¿no? Primero tenemos este fideicomiso que ha sido vital para el funcionamiento del gobierno, en el sentido de que recordemos que prácticamente esos certificados de inversión previsional que emite Bandesal sirven, que son los recursos que capta, ¿verdad?, para pagar las obligaciones de los jubilados del sistema antiguo, porque recordemos que el sistema antiguo está en desequilibrio, ¿no? Una vez se cierra el sistema antiguo, el sistema público de pensiones, hay muchas, recordemos que prácticamente ya nadie, pues, puede allí y seguir cotizando, ¿verdad? Solamente los que ya se quedaron, y las personas se van jubilando en función de su edad, y actualmente en el sistema público de pensiones quedan, creo, cotizando como unas 5.000, 6.000 personas, ¿no? Entonces, lo que ellos están aportando con respecto a los beneficios acumulados es bien poco, porque recordemos que muchos de ellos también, en su momento cuando se dio la reforma, pasaron al sistema nuevo, ¿verdad?, al sistema de ahorro para pensiones. Entonces, ese desequilibrio es financiado precisamente con los certificados de inversión previsional. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde el gobierno va a obtener el financiamiento para cubrir esas obligaciones, ¿no? Entonces, esa es como la interrogante. Y la otra es las mismas obligaciones contractuales que tiene el gobierno a través de Bandesal, ¿verdad?, que son los certificados de inversión previsional, que recordemos que esos certificados se compran con todo el recurso que es extraído de la masa de los cotizantes al SAP, ¿verdad?, que somos todos y todas actualmente, y que son recursos que el gobierno debe de pagar en su momento para que una vez pague esos certificados de inversión previsional, pues nosotros podamos tener en nuestro futuro, ¿verdad?, una pensión. Entonces, ¿cómo queda esa obligación? ¿Cómo queda esa parte legal, no? Y ese es como el elemento más intrincado ahorita, ¿verdad?, y del cual se ha dicho muy poco, ¿verdad? Solamente se ha dicho, ya no se ocuparán más esos recursos, el gobierno va a buscar dejar de meter mano de esos recursos. Y el otro aspecto que lo indicaba también el ministro de Trabajo, y a mí me llamaba particularmente la atención, es que estas inversiones ahora del fondo ya no van a ganar 1.3, 1.5, 1.6, lo que tuvimos después de la crisis financiera del año 2008, ¿verdad? Cuando caen los tipos de interés, más la LIBOR .75, tuvimos tasas sumamente bajas. Después, por una resolución de la Sala de la Constitucional, gradualmente se ha ido subiendo, ¿verdad? Pero están hablando de unas tasas de interés del 7%, 7.5%, que son tasas altas, ¿no? Pero, sí, incluso en mercados internacionales. Sí, son tasas altas, pero ahí viene la pregunta de nuevo. Como cotizante, uno se pone contento, o sea, 7% es bastante grande, ¿verdad? Pero el compromiso, ¿quién lo tiene? Lo tiene el Estado, lo tiene el gobierno, pero yo soy contribuyente también, ¿verdad? Todos somos contribuyentes al erario público, el gobierno debe de pagar eso, ¿no? ¿Verdad? Porque son compromisos adquiridos con las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, allí hay una imbricación de hechos, ¿verdad?, y de variables que vamos a conocer con mayor detalle, ¿verdad?, con mayor fineza cuando tengamos el proyecto de ley, ¿no? Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Rommel, también hay un tema de una baja en el monto de la comisión que cobran las AFP que fue incluido dentro de esta propuesta de reforma. Efectivamente. Bueno, primero se dijo de que la comisión a las AFP caía, pero no es tan así, ¿verdad? Lo que pasa es que actualmente, como está el sistema, lo que toma las AFP corresponde una parte a su comisión por administración, ¿verdad? Correcto. Y la otra que corresponde al seguro, ¿verdad?, que en conjunto hacen 1.9%. Realmente lo que se está haciendo ahorita es que solamente va a quedar la comisión de administración de la AFP, ¿verdad?, y lo que corresponde al seguro está desglosado solamente ahora en la propuesta de reforma, va a pasar a la cuenta de garantía solidaria, ¿no?, que es del 1%.
Pero de ahí viene el análisis de la reforma, como nos la han presentado los ministros, ¿verdad? El ministro de Trabajo y el ministro de Hacienda, se nos dice de que el empleador va a aportar 1% más. Pero este 1% más que va a aportar va a ir dirigido prácticamente a la cuenta de garantía solidaria. Entonces, por decirlo así, ¿verdad? Que no es tan así, pero para que se pueda entender, el efecto en términos netos práctico es de cero, ¿verdad? Porque ciertamente lo que están haciendo es que ahora la AFP solamente se va a quedar con su comisión de administración, ¿no? Lo que corresponde al seguro va a pasar a la cuenta de garantía solidaria, que es ese 1%, y ese 1% que ahora va a aportar el empleador, ¿verdad? El empleador, el empresario, va a ir a la cuenta de garantía solidaria. Entonces ahí está ese aporte. Entonces queda como este efecto prácticamente cero. ¿Por qué digo esto? Porque el impacto que tiene en el largo plazo, un punto porcentual cuando uno aumenta la tasa de cotización, es cuando va directamente a la cuenta individual de ahorro para pensión, que es la SIAP que tiene cada uno de nosotros, pero cuando va dirigido a la cuenta de garantía solidaria, lo que hace básicamente es dos cosas: asegurar la pensión mínima, ¿verdad? De aquellas personas que no logran alcanzar el mínimo, pero por los compromisos del Estado, bueno, se alcanza esa pensión mínima. Y lo otro es que para aquellas personas que se jubilan ya bajo los parámetros de la SAP, ¿verdad? Con su pensión, lo que hace es que tengan ese mismo nivel de pensión hasta que fallecen, ¿no? Entonces, este último caso de la cuenta de garantía solidaria es lo que se necesita también revisar más, hacer análisis, hacer estudios de los flujos, cómo se van a comportar, para ver cómo va a estar el tema de la liquidez, digamos, porque según los estudios, como decía anteriormente, ya en hacia el año 2027-2028 es deficitaria, ¿verdad? O sea, está bien, ahora se le va a dar 1% más por el aporte del empleador, pero también va a tener que asumir más compromiso esa cuenta de garantía solidaria. ¿Por qué? Porque va a dar pensiones de $400 y se está diciendo, ¿verdad?, que se va a aumentar la pensión, y para aquellas personas que ya tengan más de 20 años de haberse jubilado y que pues tienen un poco más de años de vida, ¿verdad? Sí. Después, entonces también van a tener que tomarse recursos de esa cuenta de garantía solidaria para sostenerle su pensión, tal como le fue calculada, ¿no? Ok. En el caso del anticipo de este 25%, hay dudas todavía, Rommel, si se va a prohibir que lo sigan retirando, porque ahí, entre palabras más, palabras menos, los funcionarios han dicho no debió haberse permitido. Ya algunos funcionarios de gobierno lo han dicho, como el ministro de Trabajo, pero todavía no hay una claridad de decir, mire, a partir de tal fecha con el decreto no podrá usted retirar ese anticipo porque hay un decreto vigente que sí lo permite. Correcto. Que la gente puede llegar a retirarlo. Mire, básicamente cuando se hizo la reforma del año 2017, o sea, tenemos que ser realistas, tenemos que ser racionales. En ningún momento el retiro hubiera tenido sentido para las administradoras de fondos de pensiones. Lo que pasó fue que era una petición, un poco grito a voces que había de parte de muchos trabajadores, muchos cotizantes en ese momento, que pues querían ellos tener derecho a tomar una parte de sus recursos. Y fue una concesión que se le hizo en ese momento a muchos trabajadores, a muchos cotizantes, ¿no? No tanto por las administradoras de fondos de pensiones. En ningún momento ellas consideraron eso del retiro, ¿verdad? De hecho, eso les afectaba a ellas, ¿no? Pero debido a la presión, digamos, a las solicitudes, fue que en la reforma del año 2017 es que se da esta concesión de que se puede retirar una cuarta parte de lo que uno ha ahorrado, y pues, obviamente después uno lo tiene que reponer el principal más los intereses que se perdieron, ¿verdad? Por no haberlo tenido en su cuenta de ahorro para pensión. La pregunta ahora es, si se elimina esto, que creo que es lo que le debería interesar al gobierno, ¿cuál es el impacto que tendría en el nivel de su popularidad? Porque sí, realmente muchas personas ocupan este recurso, ¿verdad? Esta cuarta parte del fondo, de su fondito que ellos tienen acumulado, para pues pagar deudas, claro, para pagar compromisos, para ponerse al corriente con algunas deudas, sí. Y después ellos buscan irlo pagando, obviamente con el esquema de las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque hay declaraciones encontradas. Una es precisamente que dice que ya no se regresará. Entonces, si se dice que ya no se regresará, es un mensaje
para muchos positivo, ¿verdad? Para muchas positivo, porque dice, o sea que lo voy a poder retirar, pero ya no lo voy a poder, ya no lo voy a regresar. Entonces, sí, pero dependiendo cómo quede la reforma, tiene que ser consciente que esta persona cuando pues ya llegue su tiempo de trabajo finalice, va a tener derecho a una pensión menor. Claro. ¿Verdad? Definitivamente. Pero eso sí lo dijeron las autoridades en su momento. Sí, también. el problema es que mucha gente no lo tiene claro, ¿no? Bueno. Ajá, entonces, y lo otro es que cuando dicen de que ya no lo van a poder retirar si quedara así la ley, ¿verdad? Entonces, obviamente, estas personas van a tener derecho a una pensión mayor de la que hubieran tenido si lo hubieran retirado. Pero surge también una declaración importante del ministro de Hacienda, y es que dice que se considera dar un bono en privilegio de aquellas personas que decidan no retirarlo. Sí. Entonces, allí hay tres aspectos, ¿verdad?, que habría que esperar la ley para ver cómo queda redactado eso en detalle, ¿no? Pero sí tenemos esas tres opciones, ¿verdad? Yo, como esto está en el concurso ahorita también de la Asamblea Legislativa, que ya se formó la comisión, pero también entiendo que van a haber consultas, creo que van a monitorear y ya están monitoreando la percepción pública de esto, ¿verdad? Mucha gente que yo conozco, por ejemplo, le preocupa esto de que ya no se permita retirar, ¿verdad? Los recursos, porque, bueno, hacen cuenta quizás ellos de que lo van a ocupar para alguna actividad, ¿no? Pero otras personas les es indistinto, quizás por su nivel salarial, y prefieren no retirarlo, ¿verdad? Entonces, falta ver ahí qué sucede, ¿no? Ahora, también en torno a este tema, la mayoría, por lo menos en sondeos rápidos consultado a la gente, sí ven positivo que el gobierno por lo menos blinde que se meta mano al fondo, es decir, para futuros gobiernos, porque muchos, ahora, antes y mucho antes también, ya le habían hecho, o sea, estaban sacando mucha plata, lo cual el sistema no estaba destinado para eso y le metió mucha más presión de lo necesario. Sí, definitivamente. Yo lo que veo es el tema más que le metiera mano al fondo es el tipo de interés. Pero no sé cómo va a ser percibido ahora por parte de la población en la discusión de la reforma, en el sentido de que sí pueden tomar, pero sí se va a pagar el 7%. ¿Me entiende? Ya. Entonces, efectivamente, quizás por la situación crítica de las finanzas públicas, ahora, siempre ese riesgo de que el gobierno puede haber algún momento en que sus finanzas están frágiles y no pueden no pagar, entonces uno diría, mejor que no lo toque, ¿verdad? Sí. Pero ahora que también la ley busca caracterizar de que se pague un rendimiento del 7% sobre los títulos, entonces también queda eso como en discusión, ¿verdad? No sé cómo será abordado, porque uno dice, si realmente el gobierno hace esfuerzos por ordenar sus finanzas, por mejorar la situación fiscal del país, y al mismo tiempo está prometiendo de que si se toman recursos, bueno, se va a pagar un rendimiento del 7%, entonces pareciera que no es tan preocupante el tema de que se pueden tomar recursos del fideicomiso. Ahora, Rommel, pero sí era importante hacer una reforma de pensiones, es decir, el sistema no era, déjenlo vivir, déjenlo como estaba, que se va a ir saneando en el camino, o sea, ya había un problema. Efectivamente, sí. Quizás aquí el problema es que no se abordan algunas dimensiones, como se dice en términos técnicos de pensiones, que siempre van a quedar como frágiles, que es el tema de la cobertura, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas personas realmente en nuestro país, trabajadores y trabajadoras, van a tener derecho cuando retiren, terminen su vida laboral, a una pensión? Eso no va a cambiar fundamentalmente, o al menos no está contemplado en la reforma, ¿verdad? Pareciera ser que la reforma se concentra exclusivamente en el sistema de ahorro privado de pensiones, ¿no? ¿Verdad? De ahí el tema de la suficiencia. Ciertamente se preocupa por la pensión mínima, elevándola hacia $400, pero todavía, vuelvo a repetir, hay mucha tela que cortar cómo se va a incrementar las siguientes pensiones, ¿no? O sea, fíjese que en pensiones mínimas, más o menos, son ahorita pensionados mínimos como alrededor de unas 50,000 personas, ¿verdad? 50,000 personas. Al pasar y al darse este incremento hacia unos $400, ¿verdad? Como dicen las autoridades, este incremento haría de que al año se erogara adicionalmente $70 millones más, ¿verdad? Entonces, es una buena cantidad de recursos. Pero ese 1% que va a aportar el empleador,
más o menos va a ir generando alrededor de unos 65, unos 60 millones de dólares. Entonces, ahí, solamente ahí, así a grosso modo, ¿verdad? Sí. Tenemos un pequeño déficit de 5 millones, que no es tampoco grave, ¿verdad? No, o es sea, manejable. el gobierno lo puede asumir, ¿verdad? Pero es cómo lo va a asumir, ¿verdad? O sea, en el presupuesto va a quedar explícito, como hablábamos al principio, que es perfecto. De hecho, en la reforma del año 2017 dice claramente, ¿verdad?, que cuanto la cuenta de garantía solidaria sea deficitaria, ¿verdad?, quien tiene que asumir ahí el compromiso, ¿verdad?, de emparejarla, por decirlo así popularmente, es el gobierno, ¿no? Entonces, si es así, ¿verdad?, y tenemos todo claro, está bien, ¿no? Todo eso tiene que dar muy bien perfilado en el proyecto de ley que se va a aprobar. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Rommel, hay otras aristas de este tema que hay que abordar y es la creación de este Instituto Salvadoreño de Pensiones. Dicen las autoridades, pues conformado por sector privado, trabajadores y gobierno, una tripartita muy parecido a la que funciona con los aumentos al salario mínimo, donde se hacen análisis, evaluaciones para aumentar. En este caso serían los temas en los cuales tenga algún tipo de relación el tema de pensiones. Ya no sería del Ejecutivo directo, de Hacienda o algo de la misma Asamblea, sino que tendría de esta comisión tripartita, según lo que plantea. Bueno, primero creo yo que para poner en contexto, recordemos que la reforma del año 2017 también creó como una situación novedosa la participación de los trabajadores en el proceso de una discusión de reforma previsional al futuro. Recordemos que había un comité de riesgo dentro del cual había una representación de los trabajadores, porque de la reforma del año 2017 recordemos que surgieron varias carteras para la inversión, ¿verdad? Está el fondo conservador, están fondos con mayores riesgos, ¿no? También estaba la presencia de autoridades del gobierno, ¿verdad?, como el presidente del Banco Central de Reserva, el ministro de Hacienda, que en reunión con un representante de los trabajadores iban a ver el funcionamiento de las inversiones en el comité de riesgo. También había un comité actuarial, ¿verdad?, que tenía que estar viendo y revisando, haciendo estudios actuariales de cómo pues, se podría mejorar a futuro el sistema previsional. Y a mí me llama particularmente la atención de que este gobierno, ¿verdad?, el gobierno del presidente Bukele, tan caracterizado a obviar las instituciones tradicionales, ¿verdad?, basado probablemente en su popularidad, es decir, puedo prescindir de esto, ¿verdad?, a pesar de que está en la ley eso, ¿no?, y que así era el proceso para discutir una reforma, viene, se sienta con los sindicalistas, como él ha indicado, ¿verdad?, y con su gabinete y hace una reforma, ¿no? Entonces, este instituto que se pretende constituir, ¿verdad?, nuevamente, es muy parecido a esos. Y de hecho, los anteriores son más técnicos. Hay un comité de riesgo y hay un comité actuarial, ¿verdad? No sé cuál va a ser su naturaleza, si es estrictamente política, ¿verdad?, en el sentido de que hay una representación de los trabajadores, de los empleadores, ¿verdad?, y del mismo gobierno, pero lo que van a hacer prácticamente es ver un pastel y van a distribuir los beneficios, o si van a hacer análisis, ¿verdad?, o van a dar seguimiento a las inversiones, o van a hacer análisis actuariales de cómo mejorar el sistema previsional a futuro, ¿no? Entonces, eso no queda muy claro. Lo que sí ha indicado el ministro de Trabajo, ¿verdad?, y lo ha hecho hartas veces, es que este instituto nuevo que se pretende constituir sí le va a restar menos margen de maniobra a las administradoras de fondos de pensiones. Sí, claramente. Entonces, pues así me pareciera más que es de carácter más político, ¿verdad? En el sentido, no peyorativo, ¿verdad?, pero sí en el sentido de que delinea, ¿verdad?, sobre la base de su constitución, que le da poder, ¿verdad?, hasta dónde pueden maniobrar las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Pero sí, yo creo que este es un elemento muy importante a destacar porque
no se vale, digámoslo así, ¿verdad? De que ahora se viene esta reforma, que ya veremos cuándo sale, cuándo es aprobada y los resultados que va a dar, y ya constituida estas entidades, ¿no? Este instituto nuevo, quede allí y no funcione, ¿verdad? Que solamente sea de nombre, como tuvimos anteriormente con el Comité Actuarial y Comité de Riesgo, que perfectamente él en su calidad de mandatario los podía poner a funcionar, ¿verdad? El presidente de la República, ¿verdad? Decir, bueno, quiero Comité Actuarial Análisis, ¿verdad? Quiero Comité de Riesgo, queremos información de primera mano, cómo están las inversiones para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, queda esa sensación, ¿verdad? De que hasta dónde va a ser el alcance realmente que va a tener este nuevo instituto. Ahora, Rommel, dentro de los discursos que han dado los funcionarios de gobierno han dejado claro que nunca se buscó nacionalizar las pensiones. O sea, de repente sí se vieron algunos modelos y todo, pero no estaba a la base esto, porque algunos decían quizá van a crear una entidad netamente de gobierno donde se vaya a centralizar, pero dijeron que vieron la opción que debía mantenerse el sistema bajo las AFP controladas, lo que tú mencionas a través de este nuevo instituto. Sí, yo creo que parte de los sindicatos, más allá de las declaraciones que pueda dar particularmente el señor ministro de Trabajo, ¿verdad? Están decepcionadas con esta propuesta de reforma, ¿no? Esto es porque el tema de la no existencia de administradoras de fondos de pensiones en un sistema previsional es una bandera de lucha y ha sido una bandera de lucha por muchos de estos grupos sindicalistas, ¿verdad? Creo que hacia estos grupos es que está dirigida esta propuesta de mejora de la pensión mínima, ¿no? de 300 a 400 dólares, pero no sé qué tan buena recepción tenga en ellos, ¿no? ¿Verdad? Lo que sí queda claro es que el gobierno, me parece a mí, pudo haber identificado algún problema de conflictividad con parte de la población al tocar en materia jurídica eso que conocemos con el nombre de cuenta individual de ahorro para pensión, ¿verdad? Que es la SIAP, ¿no? Que recordemos que hacer un sistema privado, ¿no? Un sistema de ahorro para pensiones privado, esa aportación prácticamente funciona como una cuenta de ahorro, ¿verdad? Que es una cuenta individual, precisamente, su nombre, ¿no? Y disolver eso jurídicamente, legalmente, es un problema grave. Como también creo que será grave en su momento, pero ahora recordemos que tenemos una sala de lo constitucional más afín al Ejecutivo, cuando indica tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Trabajo que van a bajar las pensiones de, creo que unas 650 personas, ¿verdad? Que tienen pensiones arriba de 3.000, 4.000 dólares. Realmente en materia jurídica son derechos adquiridos. O sea, esas personas ganaban un buen salario, trabajaron mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente más de los 25 años cotizados, ¿verdad? Y por eso tienen esa pensión, ¿verdad? Entonces, bajar esa pensión para tomar esos recursos y redistribuirlos hacia los que tienen unas pensiones menores, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que no son las reglas con las cuales se funcionó previamente. Y ahorita lo que nos están diciendo es que esas reglas van a ser modificadas, ¿no? Para ese grupo de la población. La pregunta sería aquí, ya para ponerle como más chile al asunto, ¿no? Es, ¿por qué no se puede hacer eso antes, verdad? O sea, ¿o por qué no se puede hacer eso con los sectores medios, verdad? Por eso es que uno de los llamados particulares que hago de mi trabajo, ¿no? y de seguimiento al tema previsional es a la generación que entró al mercado laboral después de la reforma del sistema previsional, que somos los obligados, o sea, los obligados B se llamaba anteriormente, los que nunca conocimos el sistema antiguo, porque puede ser que en este proceso de transferencia realmente nosotros, esta generación, ¿verdad? Que faltan 10, 15, 20 años para que se jubile, ¿verdad? Realmente las aportaciones que nosotros demos pueden ser las que sirvan de soporte para los beneficios que se van a generar ahora, ¿no? Para estas nuevas, para estas generaciones que están por jubilarse dentro de 5 años, ¿no? De aquí a 5 años. Y cuando nosotros nos vayamos a jubilar, es decir, ¿qué fondos van a haber, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se habla mucho del tema de la cobertura, se habla mucho del tema de la suficiencia de la pensión, pero también hay un problema que nosotros le conocemos técnicamente como equidad entre generaciones o equidad intergeneracional. Recordemos que en la reforma del año 2017 hubo para los optados B
un impuesto para bajar un poco su pensión que ellos tenían, que son las pensiones VIP, ¿verdad? Pero se les puso un impuesto. Correcto. Y de ese impuesto se financia un poco la cuenta de garantía solidaria, ¿no? Ahí fue un intento un poco de introducir la equidad en ese grupo de los optados B. Por eso es que hay unas generalizaciones muy toscas cuando dicen no se ha hecho nada, todo ha sido malo, ¿verdad? No, han habido intentos, lo que pasa es que quizás no tan profundo, ¿verdad? Pero ahora, en este caso, para ahora, ¿no? La reforma que se viene, también es preciso ver en ese grupo de generaciones, en qué generación uno se encuentra y las aportaciones que uno va a tener y cómo se van a distribuir los beneficios entre a nivel de todas las generaciones previsionales, ¿no? Porque básicamente la generación que está ahora por salir, ¿verdad? O sea, la que está pronto por pensionarse, lo que ellos desearían prácticamente es ser tratados como fueron tratados los optados B en su momento, hace 5, 6, 7 años, antes que se diera la reforma de 2017, ¿no? Que eran tasas de reemplazo del 70%. Altísimo. Eso quieren y dicen que se puede sostener. O sea, eso es lo que quieren realmente. No hay que... ¿Y a costa de qué? A costa de las aportaciones de las generaciones nuestras que todavía están trabajando, ¿no? Entonces, no se vale que cuando ya lleguemos nosotros nos inventemos lo mismo otra vez y les tiremos la pelota a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Complicado. Ahora, mira, esta reforma debe entrar, debe ser aprobada este año. ¿Hay prisa por aprobarla? Bueno, o deberá entrar un hay prisa análisis por parte de las autoridades, ¿verdad? Okay. Yo creo que ha sido evidente, particularmente el ministro de Trabajo, en enfatizar de que es prioridad que la quieren pues sacar lo más pronto posible. Sin embargo, a mí me preocupa que todavía no tenemos los estudios actuariales, ¿verdad? Los cálculos actuariales, y tampoco tenemos, obviamente, los impactos fiscales. Y sin esto, ¿verdad? Se podrá hacer la reforma en materia legal, ¿verdad? O sea, se podrá aprobar, ¿no? Pero no vamos a conocer los impactos propiamente dichos, ¿no? Entonces, lo haríamos un poco a la ligera, muy rápido, ¿no? Entonces, creo que debería de haber más tiempo para discusión. Y otro aspecto que a mí también me llama la atención, Eduardo, es el momento en que se saca esta reforma. Y no me estoy refiriendo a lo que dicen algunos analistas de que un momento en que todos estamos con el Mundial, que estamos, dicen, en periodo prácticamente ya previo a la Navidad, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y estos conciertos que anda la gente para arriba y para abajo. No me refiero a eso. Me refiero a que esta reforma se saca, fíjate tú, en un momento en el cual estamos a 2 meses del pago del bono de 2023, sí, ¿verdad? Y tenemos problemas de liquidez. Sí. Se saca en el momento en que se está discutiendo el proyecto de presupuesto 2023. Y se saca en el mismo momento, prácticamente están traslapados, en el momento en que se hace este anuncio por parte del señor presidente de la recompra 2020, de eurobonos, 25. Tanto de 2023 y 2025. Entonces, ¿verdad? Entonces, estamos hablando solo de temas fiscales, ¿verdad? Sí. No estamos hablando ni de la Navidad, ni de las fiestas, ni de nada de eso, sino que es una indicación también de que hay problemas, me parece a mí, ¿verdad?, que se quieren abordar, y esperemos que no vaya a ser un abordaje que al final lo termine pagando en el mediano y largo plazo la población, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Rommel, decías, es un periodo importante para el país, fiscalmente hablando, con todos estos pagos, también la falta de liquidez que pueda tener o la adquisición de préstamos por parte del gobierno, y en un momento, como decíamos, que no se puede separar el presupuesto general de la nación con el tema de las pensiones, o sea, va de la mano. Sí, precisamente ahí es donde la población en general, ¿verdad?, debemos de estar pendientes, debemos de estar analizando
de que, claro, al sacar un tema tan relevante como la reforma del sistema de pensiones, bueno, nuestros ojos se concentran en eso, ¿no? Pero hace poquitos meses y aún ahora está en discusión el proyecto de presupuesto 2023. Sí. Y no es cosa menor. Y precisamente el proyecto de presupuesto 2023 hay un artículo que habla sobre la pensión mínima, ¿verdad? Entonces, si va a haber una pensión mínima de $400, ese artículo que está incorporado allí, ¿verdad?, en el proyecto de presupuesto 2023, que dice poco más de $300 de pensión mínima, tiene que ser modificado, obviamente. Sí. Entonces, eso, ¿no? Al mismo tiempo, estamos prácticamente a 2 meses para la reforma, ¿no? Sí. Perdón, para el vencimiento del bono 2023, que el gobierno tiene que tener la liquidez suficiente para pagarlo. Y actualmente está el proceso de recompra, ¿no?, de esta misma deuda de los bonos 2023 y 2025. Entonces, es un momento fiscal, digamos, bastante complicado, me parece, con bastantes dudas, con bastantes incertidumbres, que no solamente la vemos nosotros como analistas, sino que también lo ven los inversores locales y extranjeros, y pues va a depender mucho de la mentalidad, digamos, y de cómo lo maneje tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo, cómo se va a salir adelante con todo esto, porque es como una agenda fiscal intensa, digamos, sí, prácticamente ya en la fase final del cierre de año, ¿no? Ahora, hay una apuesta que lo dijeron las autoridades, que podría ser incorporado la diáspora, los que quisieran, pero digamos que hay un universo, no quizás muchas personas en la diáspora puedan estar interesados en venir a invertir en el sistema previsional. No digo que no haya, pero quizás el universo no puede ser tan grande como una casa que puedan realizar en el sector informal. Quizás hay ahí puesta más expectativa, que no sería la primera ocasión que el gobierno tiene la mirada puesta también en la obtención de, por ejemplo, de otorgar créditos a menor, lo dijo el ministro de Trabajo, o sea, en vez de estar pagando tasas altísimas con usureros, que Bandesal u otros bancos del gobierno puedan estar financiando, formalizarlos, incorporarlos a una cotización a las AFP para hacer más grande el pastel. Lo veo muy difícil eso, ¿no? Y yo creo que un indicador proxy de eso podría ser aquellos salvadoreños de la diáspora que se vieron interesados en la Chivo Wallet, por ejemplo. O sea, que se le ha hecho tanta algarabía y demás, ¿verdad? Pero personas que trabajan, ¿verdad?, y que tienen una buena cantidad de recursos y que envían remesas directamente a sus ciudadanos, sí, a sus hermanos, a sus amigos, sí, ¿verdad?, a sus padres acá, pues veo yo difícil, ¿verdad?, en ese sentido, que puedan tener cierto atractivo, digamos, la reforma del sistema previsional, cómo quede este nuevo sistema previsional y las condiciones que le genere, ¿verdad? Yo realmente lo veo difícil. Habría que conocer ya en detalle la ley, ¿verdad?, cómo va a quedar esto, ¿no? Pero así, a primera vista, no le veo mayor atractivo, ¿verdad? Bueno, ya que mencionaste tú el tema del Bitcoin, hasta el momento no se ha visto un mayor manejo, es decir, digamos, de uso público de los salvadoreños o inversiones así de gran capital que se conozcan a través de este mecanismo. Por eso decía que puede ser un indicador, ¿verdad? Incluso cuando el gobierno ha dicho, ¿no?, y no nos estamos refiriendo a hermanos salvadoreños y salvadoreñas en el extranjero, sino que a inversionistas en Bitcoin, ¿verdad? No vemos proyectos de envergadura, ¿verdad?, grandes sobre eso. Y a propósito de este momento fiscal, digámoslo así, tan caótico, ¿verdad?, que tenemos el proyecto de presupuesto, tenemos la recompra de bonos, tenemos también el proyecto de reforma del sistema previsional. Recordemos también que tenemos un proyecto de activos digitales, ¿no? Entonces, allí hay mucha tela que cortar, ¿no? Ahora, Rommel, sin duda el tema fiscal, el tema económico para el próximo año es complicado, no solo para El Salvador. O sea, hemos estado viendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, lo del tema de Rusia, Ucrania, pues que no ha terminado. Es decir, los factores externos van a continuar metiendo presión en los sistemas económicos de todos nuestros países, El Salvador en la cola, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, las autoridades en materia económica creen que el año va a cerrar con una tasa de crecimiento del 2.8% este 2022. Yo tengo realmente mis dudas, ¿verdad? Creemos que puede estar cerrando en un 2.5, un 2.4% para el próximo año debido a la dinámica de la economía mundial y la misma guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Los efectos nocivos que está teniendo eso, las perspectivas de crecimiento globales
se han aminorado considerablemente. Tanto es así que Estados Unidos se prevé que crezca un 1% y nuestra economía está muy ligada a la de ellos, ¿verdad? Y la economía mundial, ¿verdad? Y el mismo China también. Entonces, las perspectivas de crecimiento para el próximo año, según el proyecto de presupuesto 2023, de 2.2%. Yo creo que hasta incluso podrían ser ligeramente menor a eso, un 2%, 1.9%, ¿verdad? Entonces, a mí me llamaba la atención un poco cuando se presentaba este proyecto de reforma del sistema previsional, que en una situación tan complicada y crítica como es el próximo año, digamos por la caída en la tasa de crecimiento, es cuando le decimos a nuestros empleadores, a nuestros empresarios, que van a ¿verdad?, pagar un 1% de que van a más. aportar un 1% más a la tasa digamos, de cotización, ¿no?, que va a ir a la cuenta de garantía solidaria. Obviamente es un beneficio para el trabajador, ¿no?, pero también es de ver el impacto que esto puede tener en el mundo empresarial. Ahora, incluso algunos dicen para el mismo Estado, para el mismo gobierno, a través de las medidas que ha mantenido, el tema de los combustibles u otras medidas económicas importantes, para minimizar el impacto que ha tenido en el mundo entero el tema de la inflación. Efectivamente, porque recordemos que una buena parte de, por decirlo así, la sobrerecaudación tributaria, que ha estado muy buena este año, ¿no?, es la que ha contribuido a atender esos beneficios, esos subsidios para la población, ¿verdad?, para atender el incremento de los combustibles, por ejemplo, ¿no?, y otras necesidades. Pero si la actividad económica se va a ralentizar considerablemente en 2023, o sea, estas proyecciones de recaudación, que muchas veces son positivas, no se puedan alcanzar, ¿no? Entonces, ¿de dónde se van a sostener estos subsidios y dónde se van a obtener estos beneficios, ¿no?, para la población? Entonces, también ahí hay riesgos, ¿verdad?, que pueden contribuir más a un desequilibrio fiscal mayor del que vamos a tener en este año, ¿no? Y recordemos que por nuestra economía endeudada, ¿no?, o sea, eso es una cuestión que, un proceso dinámico que venimos experimentando desde el año 2020, ¿no?, desde de ese gran endeudamiento que tuvimos en el marco de la pandemia. Otra cosa es si es necesario o no, ¿verdad?, sino que estamos hablando acá de la realidad, ¿no?, de ese gran endeudamiento. De aquí hacia adelante, cada vez en los presupuestos aprobados que vengan, 2024, 2025, 2026 y demás, vamos a tener que tomar una mayor proporción de los recursos del presupuesto para amortizar capital y pagar intereses, ¿no? Entonces, eso también es un fuerte drenaje de recursos del presupuesto. Ahora, ¿a qué crees que se deba el aumento que se ha dado en la recaudación fiscal? ¿Cuáles podrían haber sido los factores, a diferencia de otros años, en que se ha tenido una buena recaudación en este 2022? Mira, sin duda que tuvimos, después de la contracción que tuvimos del marco de la pandemia, ¿no?, en el marco de la pandemia, se dio una reactivación de la economía muy fuerte, muy fulgurante, ¿no? Y eso pues ha fortalecido, ¿no?, fortaleció la recaudación. Sin embargo, esta pues gradualmente se ha venido, aún está dinámica, pero también ha venido, esos incrementos se han venido cayendo poco a poco, ¿no? Pero también otro aspecto muy importante, hay que decirlo, ¿verdad?, un poco el trabajo y la presión que ha tenido las autoridades de Hacienda, ¿verdad?, en el caso de la persecución de la evasión y la elusión fiscal. Ahora, yo creo que más a nivel interno, a nivel local, ¿verdad?, todavía hace falta mucho por el tema de la tributación internacional. Creo que ahí se puede hacer más trabajo. Hay bastante agenda allí. Y pues el tratamiento de la renta mundial, ¿verdad?, y otras fuentes de recaudación que pueden ser beneficiosas para el país, ¿no? Pero sí, o sea, ha mejorado considerablemente la recaudación, pero tampoco con tasas de crecimiento bajas no puede sostenerse tanto tiempo, pues. Ahora, el análisis de estos subsidios deberá ser importante por parte de las autoridades. O sea, todavía no han confirmado, bueno, el cierre del año obviamente ya está a la vuelta de la esquina para que se pueda mantener todas estas medidas, lo de eliminar el IVA y las importaciones de algunos insumos, que se vaya a mantener. De continuar el otro año, pues será un análisis importante porque mucha gente ya se acostumbró también a ese tipo de precios. Y son medidas temporales, hay que recordarlo. Sí, efectivamente. Sin embargo, hay que ser realista, Eduardo. En un año preelectoral, para mí es difícil, a pesar de las restricciones
fiscales que pueda tener el gobierno y pues cosas que agobian, digamos, en materia fiscal al ministro de Hacienda, por ejemplo, pues que el presidente de la República pueda decidir quitar un beneficio de este tipo, pues si estamos prácticamente a 12, 13 meses del evento electoral 2024, ¿no? Entonces, eso más esta propuesta de reforma del sistema previsional que aumenta la pensión mínima, creo que son, digamos, en clave política como la carta de presentación, digamos, de este periodo prácticamente preelectoral que va a iniciar en enero del próximo año, ¿no? Y pues creo que por ahí va a ir más que todo la estrategia, ¿no? Ahora sí, determinante es que se pague ese bono 2023, sí, digamos, a mediados de enero, ¿no? Muy bien. Si eso no se hace, sí va a haber una complicación, una reacción peyorativa en los mercados internacionales. Rommel, gracias por acompañarnos esta noche y ayudarnos a entender un poco el tema de la reforma de pensiones y el seguimiento que por supuesto se le debe dar al proyecto que ya debería de conocerse en detalle en la Asamblea Legislativa. Así es. Bueno, y un llamado también a todos los amigos y amigas televidentes, ¿no? De que temas de esta naturaleza, el tema de la reforma del sistema previsional, estemos pendientes, ¿no? Estemos anuentes y estemos dando seguimiento de esta realidad del país. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.